está cambiando, pero no podrá derrotarnos. Exa FM 738. Y estamos de regreso ya para conversar con el periodista y escritor Jorge Ortiz. Jorge, que es un referente del análisis y sobre todo, yo diría, de remover la conciencia con sus apreciaciones de toda la opinión pública. Jorge, bienvenido, buenos días. El caso que le queremos plantear a usted y a Vladimiro Álvarez, con quien nos comunicaremos en la ciudad de Guayaquil, es lo que ha pasado en la asamblea con el caso de sobre todo del hospital, no más allá de los otros casos que están pasando, pero parecería que algo muy duro es esto del hospital de Pedernales, en donde el asambleísta Mendoza termina involucrando a otros y casi diríamos mencionando el nombre de un grupo político formado en el interior del Parlamento que termina un poco negociando su participación en la política nacional y ni siquiera a veces garantizando que el gobierno, porque muchos de ellos no terminan votando, garantizando que el gobierno pueda continuar con una labor legislativa de las necesidades para el ejercicio. ¿Cuál es su criterio, Jorge? Bienvenido, un gusto saludarle. A mí el gusto, Francisco, muchas gracias por la entrevista, es muy grato estar siempre en democracia. A ver, yo creo que todo esto es simplemente el remate de muchos años a lo largo de los cuales la política ecuatoriana ha ido de mal en peor. La política ecuatoriana se ha convertido en un refugio de gente descalificada, con excepciones, desde luego. Hay gente en la política que tiene mucho patriotismo, mucho afán de hacer bien, mucho talento, preparación, lecturas, pero la inmensa mayoría de los asambleístas, y en general de los políticos ecuatorianos, son seres de una ignorancia, pero verdaderamente grosera, ofensiva. Y claro, la política ecuatoriana ha ido degradándose. Después de un minuto, Francisco me dijo, vamos a estar con Vladimiro Álvarez, él fue diputado, él fue ministro. En la época en que él estaba en la política, había, claro, casos de gente muy poco calificada, de diputados que eran simplemente guardaespaldas del caudillo del partido o levantamanos, pero también había gente de talento, gente patriótica, gente preocupada por los intereses nacionales. Y yo creo que ese declive ha sido constante y se precipitó, se desbarrancó en la época del correísmo. Correa llegó al país con un discurso de meritocracia y fue uno de sus muchísimos engaños, porque en realidad el gran mérito que buscaba Correa en quienes se rodeaba era que tengan una fidelidad canina hacia él, que sean sus perros guardianes. Exactamente, nada más que levanten la mano, que no hagan ninguna observación, ningún cuestionamiento, ninguna reflexión. Y eso hizo que, claro, la política terminara de degradarse. En lo cual, Francisco, creo yo que tenemos que hacer un poco de autocrítica a los periodistas. Yo he sido siempre partidario y he ejercido un periodismo crítico. Lo hice con todos los gobiernos anteriores a Correa, aunque después Correa en 10 años de comunicación magnífica logró convencer a la gente de muchas cosas que no eran ciertas. Pero ese periodismo crítico también debe incluir la capacidad de ser autocríticos. Y muchas veces los periodistas se nos fue la mano en nuestras críticas a la clase política. Yo recuerdo que veía en el Congreso, así se llamaba por entonces, trabajar por comisiones. Y de eso no se informaba. Cuando yo dije, ¿por qué no se informa de esto? No, porque a la gente en realidad no le importa que ahí estén en una comisión recibiendo a no sé quién y tomando decisiones y mejorando los artículos de la ley. Pero en cambio, cuando había un altercado, o cuando un diputado se quedaba dormido, o cuando un diputado se comía un sándwich en medio de la sesión, claro, las cámaras. Era una noticia que desgastaba y desfiguraba la actividad, claro. Exactamente, desgastaba la actividad. Convencía a la gente que el Congreso no servía para nada, que era un recinto de violencia, en que los diputados dormían, comían, porque la prensa muchas veces no informaba completamente. Eso permitió, por ejemplo, que llegara un tipo como Correa y sacara como gran publicidad
para él un ascensor del Congreso con payasos. O sea, terminó de degradar a la situación de payasos a los asambleístas y la gente se comió el cuento. Los ecuatorianos y en general la gente tiende a buscar culpables. No hay trabajo, o hay trabajo insuficiente, o no está bien remunerado, lo que sea. ¿Quién es el culpable? Nunca decimos nosotros mismos somos los culpables. Y entonces, claro, era muy fácil, nos servían en banquete, nos ponían en bandeja de oro la situación, el Congreso, los diputados, la clase política. Y entonces el antipolítico, el que llega a decir que va contra la política, pues es el redentor. Yo creo que ese deterioro de la clase política ha llegado, claro, a un extremo brutal. Cuando se forma un grupo político supuestamente para gestionar, para apoyar, darle estabilidad a la labor de un poder ejecutivo, y en realidad lo que hace es negociar de la manera más ruin e infame el manejo de hospitales negociados e incluidos. En ese momento sí los ecuatorianos tenemos que decir, la política es un refugio, una cueva de ladrones, de mediocres, de mentirosos. Y tenemos que plantearnos una autocrítica más. Es decir, no podemos volver a equivocarnos. En la próxima elección no tenemos que volver a caer en el engaño de levantar la mano a favor de votar, a favor de políticos de tarima, que son buenos en el canto, en el baile, en la risa. Y tenemos que preocuparnos, y eso yo ya vengo insistiendo un buen rato, tenemos que preocuparnos los ecuatorianos en elegir mejor. Porque si no elegimos bien, después nos pasa esto. Jorge, pero ahí tenemos un conflicto. Los que nos van a proponer para elegir son los 280 y pico de movimientos políticos, lo poco que queda de algo de los partidos políticos o movimientos que han logrado ser regionales o alguno con alguna presencia nacional. Pero de eso es lo que podemos escoger. Entonces, ¿cómo hacerlo? Saludamos a Vladimiro Álvarez, que nos está escuchando ya, Jorge. ¿Cómo está, Vladimiro? Buenos días, gusto de saber de usted a los tiempos. A ver, yo creo que también eso ha sido culpa de que los ecuatorianos, porque hemos visto a la política convertirse en un refugio de malandrines, pues la gente decente, noble, preparada de este país, pues se ha alejado de la política, ha preferido dedicarse a su vida privada, a su actividad privada, al ejercicio de su profesión liberal y dejar la política en manos de quienes se han apoderado de la política. Y obviamente nos pasa eso, que usted muy bien dice, Francisco, en esas organizaciones políticas nos presentan, nos ponen como candidatos a quien, si es que los ecuatorianos nos involucramos en la política. Uh-huh. Los jóvenes que han visto con espanto lo que pasó durante los últimos años, los últimos 15 años en el país. Muchos de ellos han sido engañados por la magnífica propaganda del gobierno anterior, pero quienes se han dado cuenta que la política es una labor no precisamente honorable, pues se han alejado y han facilitado el camino para que la política esté en manos de quienes está. Creo que poco a poco tenemos que rescatar, y en eso los periodistas o quienes ejercen el periodismo, yo dejé de ejercerlo hace 10 años, debemos dedicarnos a promocionar también la parte buena de la política, a destacar los valores de la gente valiosa que está en la política, valga la redundancia, a destacar la parte buena de la política, la necesidad de involucrarse, la necesidad de participar, porque si no, casos como este de los hospitales, Francisco, se repetirá una vez y otra vez y otra vez, y los ecuatorianos decentes, los ciudadanos de a pie, una y otra vez nos rasgaremos las vestiduras diciendo qué barbaridad lo que está pasando, qué corrupción, qué asco, qué vergüenza, pero no hacemos nada para cambiarlo. Vladimiro, buenos días, bienvenido. Jorge nos recordaba hace un momento el tema de que gente como usted era ministro de gobierno, habrá tenido que discutir. A veces esa palabra de negociar, que si fuese en términos normales uno diría está bien que negocien, ¿no? Visualizando un país distinto. ¿Cómo esa relación ha ido variando para llegar a lo que tenemos? No es que antes no había gente que chantajeara a los gobiernos y que quisiera sacar algo en beneficio personal, pero desde, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, Vladimiro, ¿cómo se actuaba? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Jorge. Gusto de saludarlos. Sí, efectivamente, la política
hablando de términos genéricos, ha venido deteriorando su imagen frente a la ciudadanía por actos de corrupción que se han dado en los más altos niveles del ejercicio de la función pública, que es en definitiva la política. Desde el Ministerio de Gobierno, por supuesto, hay que establecer, y siempre ha habido que establecer, los contactos y las relaciones apropiadas para que el gobierno y sus objetivos no se vean obstaculizados por otras funciones del Estado o por partidos o movimientos políticos que en ejercicio de su función también pudieran poner obstáculos en eso. Entonces, desde el Ministerio de Gobierno, lo que en mi época se hacía era obviamente buscar la posibilidad de que ciertos proyectos de ley, por ejemplo en el Congreso Nacional, como se llamaba en esa época ahora Asamblea Nacional, pudieran ser analizados en conjunto con otros sectores parlamentarios para alcanzar la mayoría necesaria. Entonces era una especie de... O casi porque no lograron silenciarnos, porque ahí estuvimos para pelear. Pero claro, en otros sectores sí lograron silenciarlos. ¿Cómo entonces reivindicar, Vladimiro, una actividad que parecería ser noble, que a uno de joven le emociona tener ideología, pensar, visualizar un país? ¿Cómo logramos rescatarla de este fango en el que está y que Jorge dice, oigan, hay que ayudar casi a reinventar la democracia, pero a involucrar a los jóvenes, sobre todo, Vladimiro? Bueno, es muy importante la participación de los jóvenes. Permítanme repetir unas anécdotas de las cuales he participado en mi vida académica. Yo durante algunos años fui decano de una facultad de ciencias jurídicas, sociales y políticas. Y allí obviamente se trataba de inculcar a los jóvenes estudiantes determinadas normas, determinados objetivos de la altura que significaba participar en la política nacional. Pero años más tarde, con horror, en puestos de ejercicio privado que yo tenía en mi ejercicio profesional, se me acercaban cantidad de jóvenes, créanme, cada semana, de varias universidades, no solamente de la universidad en la que yo ejercí la cátedra, el decanato y el rectorado, de varias universidades. Se me acercaban con sus carpetitas a pedir que les consiga un puesto de trabajo en las empresas a las que yo asesoraba. Y claro, algunos currículos eran extraordinarios, estudiantes que habían hecho posgrado en universidades nacionales, incluso en conocidas y respetadas universidades internacionales. Y yo a veces lamentaba tener que decirles que no había puestos de trabajo, sobre todo por el gran currículum que tenía. Y la respuesta que me daban muchos de esos chicos que ya no eran estudiantes, que estaban buscando trabajo, era: doctor Álvarez, consígame un puesto de trabajo en lo que sea. Olvídese del currículum, en lo que sea, cualquier cosa, con tal de tener un ingreso. Y ellos detestaban ya la política justamente por el mal ejemplo que daban quienes participan en la función pública. Yo creo que para empezar a corregir eso hay que sancionar con los debidos procesos y de acuerdo con la ley a todos los que en ejercicio de la función pública han cometido actos de corrupción, para que sea un ejemplo para las nuevas juventudes que vean que en la política es sancionado cualquier acto indebido. Jorge, esto que nos plantea Vladimiro Álvarez
claro, un poco dice lo de la meritocracia hecho en el populismo es solo propaganda, pero tampoco yo reflexionaría y diría, tampoco es que llega un partido, un candidato y termina haciendo un concurso para nombrar ministros o como en el caso de Quito para nombrar secretarios y después dice ellos ganaron y yo ya les nombré y yo qué culpa tengo. O sea, me parece que el equipo, y en eso creo que hay que hacer, o sea, si ganan deben tener un equipo para gobernar. Por ahí no pasa la meritocracia, Jorge. Deben tener no solamente un equipo para gobernar, deben tener también una idea. Y vemos pues que muchos de quienes son elegidos, a quienes elegimos nosotros, son personas que llegan al poder sin tener ni la más mínima idea qué van a hacer, no tienen una concepción del mundo, no tienen una ideología, no tienen un proyecto de país o de ciudad, según sea el caso, sino que llegan pensando el poder, la capacidad de hacer contratos, y esa es parte de la degradación terrible a la que ha llegado la política. A mí me parece que el caso con el que empezamos esta conversación, Francisco, de los hospitales, es paradigmático, ¿no? Es una muestra del nivel de desvergüenza con que se procede en la política. Les doy los hospitales a cambio de los votos, y con los hospitales en plena crisis sanitaria por una epidemia devastadora empiezan los negociados y de una manera repugnante, o sea, sin pensar absolutamente en la vida de tanta gente que está hoy amenazada. Y otro caso que a mí me parece, pero igualmente paradigmático e igualmente repugnante, el tema de los carnets de discapacidad. Vemos a tantos políticos, funcionarios del Estado, que no tienen, al menos visiblemente, ni la más mínima discapacidad. Yo me acuerdo un diputado, un asambleísta actual, antes concejal, un hombre además que tenía una buena imagen, con quien yo he conversado muchas veces, nunca le he visto que tuviera ninguna discapacidad auditiva, y resulta que ha tenido una discapacidad auditiva de un porcentaje altísimo, al extremo de que ya ha tenido el derecho de importar liberado de impuestos automóviles, o un automóvil enorme, grande, caro. Cosa más asquerosa, ¿no? A mí me consta la dificultad que han tenido personas, lo conozco de primera mano, personas verdaderamente con discapacidades, conseguir un carnet de discapacidades con el 30%, y les decía, porque en el gobierno anterior se había fallado ya la plata, de todo. Les decían, es que no podemos ponerle más de 30 porque no tenemos capacidad de permitir las ventajas, en este caso los subsidios, las liberaciones que permite el carnet de discapacidad. Y mientras tanto, políticos que llegan a una posición de poder y lo primero que hacen es lanzarse a conseguir carnet de discapacidades, perjudicando a quienes sí las tienen, a quienes tienen discapacidades y son los ecuatorianos más vulnerables, que deberían ser prioritarias y permanentemente atendidas por el poder político. Poder político que lo que ha hecho es repartirse canonjías. Pero insisto, Francisco, yo creo que ahí tenemos los ecuatorianos, empezando por los periodistas, a hacer una autocrítica. Los ecuatorianos elegimos sin pensar. Creo que la única elección en que le ponemos un poco de empeño es la de alcalde, es como que la autoridad pública que nos resulta cercana. Nos equivocamos esta vez, fue evidente, además del alcalde salió elegido con el 20% por la ambición desmedida también de los políticos que multiplicaron las candidaturas en Quito y permitieron que ganara el señor Yunda. Pero los ecuatorianos no tenemos esa capacidad o no le hemos dado a la política la importancia que debe tener. No solo que no nos hemos involucrado, los jóvenes especialmente, de manera activa en la política, sino que a la hora de votar votamos por cualquiera, no sabemos por qué lista estamos votando y ponemos ya la lista tal, el número tal, y eso permitió que durante muchos años el correísmo dominara este país y llenara la política de mediocres. La mediocridad fue una de las características predominantes del correísmo y además de ladrones, ¿no? Hoy muchos están perseguidos, enjuiciados, a punto de ser apartados para siempre de la vida política del país, pero por ellos votamos, por ellos votó la gente, por ellos ganaron las elecciones. Yo creo que
debemos hacer en este momento también un mea culpa y decir cambiemos eso, y obviamente exigir a los gobiernos que cuando, como el doctor Álvarez muy bien decía, con su experiencia en 2 veces ministro de gobierno, tiene que negociar para que el gobierno tenga respaldo político en la asamblea y no le obstaculicen sus proyectos de ley, esa negociación se haga sobre acuerdos políticos, es decir, necesito que me apoyes en este proyecto de ley y yo te apoyo en este que es tu tema, en este proyecto que quieres presentar tú, no lo que se ha hecho en los últimos años. Sí, apóyame con tus votos, yo te doy los hospitales, apóyame con tus votos, yo te doy los carnets de discapacidades. Alguna vez sí se hacía también en el pasado, no es que la maldad llegó de pronto Solo que ahora ya no era la excepción, en esa época era excepcional. En la época era excepcional. Y vuelvo, y ahora que nos está escuchando el doctor Álvarez, yo recuerdo en la época en que él era diputado, las comisiones, plenos sean lo más bien documentados posible. Y sin embargo, yo recuerdo en esa época cuando salieron cuando el Congreso fue noticia durante un montón de días, fue cuando los bucaramistas, siempre los bucaramistas y los correístas, cuando los bucaramistas les la agresión a una serie de personas, entre ellos al doctor Álvarez y al doctor Maguad, y les desfiguraron, y otra vez cuando el economista Dajig le distorsionó aún más la imagen ya distorsionada que tenía la gente de la política. Y creía, pues, que claro, lo que había que hacer es arrasar con todo, y vino un populista, demagogo y mentiroso como Rafael Correa, y se llevó el santo y la limosna. Vladimiro, también hay que decir, como ha dicho Jorge, este mea culpa, en los partidos terminaron contratando, y voy a hablar de uno que yo veía, que me indignó, contratando un candidato por $1 millón. Y después dijo que no le habían dado completo, que solo le habían dado 800, pero popular presentador de televisión y no gastándose ese $1 millón en pedir una representación como la de Vladimiro Álvarez, por ejemplo. También cometimos errores. Y lo que Jorge nos recuerda, dice, oigan, pero también hemos dejado de informar lo que sí se hacía en las comisiones. Era más importante ver cuánto habían viajado en representación o habían viajado, cuánto se habían gastado en pasajes, que cuánto trabajo habían hecho, no cuántas leyes, sino cuánto habían discutido sobre esas leyes. Vladimiro, ¿cómo evaluar, yo diría, desde ya el ejercicio, desde la experiencia esto y cómo mejorar sería? Indiscutiblemente que el conocimiento público que se tenga de las actividades que realiza cualquier político, cualquier funcionario público, que sea un político que alcanzó su primer objetivo, que es llegar a la función pública justamente, el conocer cuáles son sus actuaciones permanentemente, qué es lo que propone, qué es lo que plantea en un momento determinado como solución a necesidades públicas insatisfechas, ¿no? Y obviamente en eso el periodismo tiene una labor fundamental. Ahora, con la tecnología, con las famosas redes sociales, se difunde cualquier cantidad de información. Una información es verdadera, otras informaciones son falsas, pero se llega a saber públicamente muchas cosas de lo que hacen más que nada quienes están en función pública. Yo creo que el ejemplo que tienen que dar los funcionarios públicos al país respecto a su propia dignidad, sobre todo, de que están trabajando por el servicio a los demás y no por el servicio a sí mismo, por beneficiar a los demás y no por beneficiarse a sí mismo, ese ejemplo es fundamental para que en el futuro jóvenes o personas de cualquier edad que quieran participar en la vida pública lo hagan de manera correcta y no pretendiendo buscar recovecos en los cuales actuar y llenarse los bolsillos de dinero.
Vladimiro, de la experiencia que hemos vivido, en la que, como Jorge nos recuerda y recordamos también su ejercicio en la Diputación, en el Congreso Nacional, como ministro de Gobierno 2 ocasiones, uno dice, nos encontramos con grupos como el de Bucarán, que no es la vieja CFP, sino esta cosa que después él se inventa, toma el nombre del expresidente, el apellido, el roldosismo, y se instalan en la vida política. ¿Qué nos faltó para frenarles? Llegan a tener presidentes, llegan a tener unos que casi llegan a la presidencia también, y que ahora van a volver a intentarlo. Pero algo nos faltó, algo no hicimos para que esto crezca y se instale, Vladimiro. Bueno, definitivamente el ejemplo que traen ustedes de el ejercicio que tuve yo en el Congreso Nacional fue terrible. Allí, por ejemplo, en un momento determinado no es que se intercambiara dinero, sino que trataban de conseguir la votación por la fuerza. Y el caso que dieron de la agresión a Alberto Dajic, a Mawad y a mí en el Congreso fue justamente porque no estábamos de acuerdo con la votación de un proyecto que había para declarar inocente a Lala Bucaram de los actos cometidos en el ejercicio de la alcaldía en Guayaquil. Y como nos opusimos al proyecto presentado por los roldosistas, vino la agresión que terminó en sangre terrible por parte de quienes he nombrado, Dajic, Mawad y yo. Y obviamente, ¿qué es lo que no hemos hecho para que esta gente pueda seguir adelante y otros como ellos y alcanzar los altos puestos a los que se candidatizan? Yo creo que lo que no se ha hecho es darle la debida publicidad y consistencia de lo negativo de sus actuaciones. Y en un momento determinado, las sanciones judiciales necesarias, respetando obviamente el debido proceso, el derecho a la defensa que cada uno tiene. Pero si no se ejemplifica todo esto a nivel nacional y se hace ver cuáles son las consecuencias de las actuaciones negativas de quien está en la función pública, podríamos seguir igual. Les voy a pedir entonces a los dos que en esta última etapa reflexionen en público, como generosamente lo han hecho en los últimos años y desde que ejercía Jorge el periodismo y Vladimiro la política. Un futuro en este Ecuador que tiene dificultades, que no va a salir fácilmente por las dificultades económicas, lo que han hecho es agravarse, el problema social, todo eso vamos a tener que ver. Uno dice, ¿alguien querrá la candidatura presidencial? No, sí quieren. ¿Para qué quieren? ¿Y qué debemos pedirles entonces públicamente de lo que ustedes han dicho se pronuncien? ¿Cuál debe ser la forma de indagar entonces, Jorge? Yo diría, Francisco, que el Ecuador está viviendo una crisis probablemente sin precedentes. Ya lo he dicho más de una vez, creo que la situación de hoy, año 2020, apenas es comparable con lo que pasó en el Ecuador en 1869, cuando estuvo a punto de desintegrarse y llegó a haber 4 gobiernos que prácticamente eran 4 países, y el Ecuador estuvo a un paso de desaparecer y desaparecer para siempre cuando no había siquiera cumplido 40 años desde su separación de la Gran Colombia. Probablemente ni la crisis después de la guerra con el Perú y la firma del protocolo de Río de Janeiro en 1941 y 42, el Ecuador estaba en una crisis tan honda como está hoy, la economía absolutamente paralizada, el ánimo de la gente decaído, sin opciones de salida, con la política sin ofrecer expectativas, no nos enciende una pequeña luz al final del túnel. Pero creo que es el momento en que las fuerzas democráticas de este país, que las hay, pocas, restringidas, sin mucha visión, pero las hay,
deberían integrarse. Todo lo contrario de lo que están haciendo, desintegrarse. Cada pequeño politiquerito de barrio ya se cree presidenciable y empieza a anunciar su candidatura presidencial y le están haciendo un daño terrible al país. Cada candidato que anuncia su candidatura o cada precandidato que anuncia su precandidatura le está haciendo un daño terrible al país. Yo creo que esas fuerzas democráticas deben hoy más que nunca de urgencia integrarse. Diseñar un programa común, incluso podría ser no un programa a 4 años, sino a 8 o a 12, e integrarse en una sola fuerza, porque el Ecuador a la crisis que tiene se le puede agregar otra crisis que es el retorno del populismo más feroz. Tanto el riesgo de los aliados del bucaramismo como los aliados del correísmo. Son dos fuerzas populistas, mentirosas, devastadoras, que han demostrado una enorme deshonestidad intelectual y de dinero en el manejo del país, y por lo tanto el Ecuador debe buscar un conglomerado de fuerzas que le dé al Ecuador soluciones a corto, mediano y a largo plazo, con entereza, con valor, con visión. Debemos además exigirles a estos candidatos que antes de lanzar su candidatura se unan, conversen entre ellos. A mí el ejemplo que le oí que daba un momento Jaime Nebot y que daba Guillermo Lasso diciendo con el otro, sobre todo Jaime Nebot, que decía no converso con Lasso, me parecía terrible, y yo creo que hoy debemos pedirles a nuestros líderes políticos que se reúnan, que busquen por lo menos un acuerdo, que por lo menos lo intenten. Si al final lo logran, pues, pero además sobre un programa genuino, auténtico, viable, financieramente viable también, y después que se rodeen de estados mayores. Vemos que nuestros políticos tratan de ser ellos los caudillos y tener solamente tropa, y no buscan tener a su lado gente capaz, gente que pueda ocupar funciones en el Estado, gente que pueda hacer con capacidad. Y que les dispute también, que puede en un momento dado disputarles también ese liderazgo. Exacto, pero gente y capacidad de ser, y con talento, ministros, secretarios de Estado, embajadores, diputados, alcaldes, prefectos. El populismo, lo que hizo Bucaram, lo que hace Correa, llenarse de gente mediocre, de gente inservible, de gente, insisto, que no tiene otro mérito que la lealtad perruna, para que nunca les disputen el liderazgo y para que les digan todo sí y se pasen alentándoles. Debemos exigir a nuestros políticos, primero, de urgencia, que negocien, que busquen entendimientos, que busquen acuerdos, y en segundo lugar, que formen en su torno estados mayores, gente capaz, gente preparada, gente leída, gente instruida, gente patriota, gente honrada, que quiera ir al Estado a servirlo, a sacar el país pensando en sus hijos y sus nietos, no pensando en enriquecerse y en robar, pensando en sus bolsillos. Y lograr que el Ecuador tenga un acuerdo para evitar el regreso del populismo y para lograr además tener gobiernos sensatos, gobiernos que tengan mayoría en el Congreso, que tengan la capacidad de gestionar la salida del país de la crisis. Si no lo hacemos, la crisis que se nos viene va a ser terrible. No solamente porque ya la economía está devastada, sino porque pronto vamos a tener turbulencia social y el país se va a radicalizar y vamos a tener grupos de extrema derecha y sobre todo de extrema izquierda muy activos en las calles, generando caos, terminando de destrozar esta economía que ya está al borde del abismo. Pero eso es un asunto de urgencia, tenemos que exigirlo ya. Insisto, hay que pedirles a estos políticos que están pensando en su propia candidatura, que primero se unan, que le den al Ecuador el buen ejemplo de tratar de lograr un entendimiento, que formen estados mayores y que busquen acuerdos nacionales, porque si no volveremos a caer en el populismo, o peor aún, el Ecuador se radicalizará y llegará a extremos probablemente de violencia callejera que nos terminará de devastar un país que ya está, insisto, al borde del precipicio. Vladimiro, estando al borde del precipicio, la hora de los sensatos es indispensable. Pedir sensatez a nuestros líderes políticos, como lo ha hecho Jorge, parece que es una salida. ¿Habrá la capacidad de entender este momento, Vladimiro? ¿Estaremos dispuestos? Y al que elijan o elijamos para estar ahí, hay que respaldarlo, porque no va a ser fácil lo que viene, como no ha sido fácil enfrentar a la pandemia, Vladimiro. Mire, yo coincido totalmente y absolutamente con los criterios expresados por Jorge respecto a lo que se debería hacer para superar
la crisis en que vivimos. Quienes pretendan participar en cargos públicos y quienes han estado ejerciendo la política en los últimos años deberían plantearse objetivos claros y deberían unir sus esfuerzos en lugar de dividir y multiplicar las opciones, las candidaturas, los partidos, los movimientos. Deberían unirse con objetivos comunes y presentar planes de cómo resolver los problemas del país a mediano y largo plazo. Y luego lograr que esa unión permanezca durante el próximo y futuros gobiernos para conseguir los objetivos planteados en común y apoyarse los unos a los otros en ese sentido. Y en lugar de que quienes aspiren a llegar a la Asamblea Nacional planteen objetivos discordantes y de oposición a los gobiernos que pudieran presentarse, plantear más bien posibilidades de apoyo mutuo entre todas las funciones del Estado para cumplir esos objetivos que todos queremos, y un plan que establezca cuál es la sociedad que tenemos y cuál es la sociedad que queremos. Y bueno, en esa sociedad los dos van a tener una voz permanente, y los medios, por supuesto, estaremos molestando, como suelo decir yo, pero convocándolos a dialogar. Queremos agradecer al periodista y escritor Jorge Ortiz y al político, porque hay gente de la que uno debe decir, sí, hay políticos así, como Vladimiro Álvarez. Muchísimas gracias a los dos y ya estaremos en contacto.